En los años 70, en el caso particular de Ecuador, gracias a que descubrimos petróleo, se vivió un nuevo endeudamiento, lo que se llamó el endeudamiento agresivo. Nos decían que era buen negocio endeudarse, porque recibíamos préstamos baratos y podíamos invertirlos en proyectos de alto rendimiento y con esto teníamos capacidad de repagar la deuda. Y aquí una lección de la historia sumamente importante y que va a ser un eje transversal en mi exposición y en las hipótesis que les quiero presentar. Como todo está en función de ciertos intereses, no precisamente los intereses de nuestros pueblos, cómo está en función del capital y sobre todo el capital financiero. Este endeudamiento agresivo que vinieron a predicar sobre todo las burocracias internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, por ejemplo en Ecuador, antes de 1976 no veían un banquero internacional en el país ni de turista. A partir de 1976 veían las colas de banqueros internacionales en los ministerios de finanzas de los países latinoamericanos ofreciendo crédito para cualquier cosa, incluso para gasto corriente, incluso para compra de armas, mientras que los corifeos de la burocracia internacional, Banco Mundial, Fondo Monetario, decían es buen negocio endeudarse, endeudes, la teoría del endeudamiento agresivo. ¿A qué respondía esa súbita generosidad? Ese súbito reconocimiento de que existía Latinoamérica. Aquí ustedes saben que en 1976 fue el segundo shock petrolero, los países productores de petróleo tenían exceso de liquidez, pusieron estos excesos de liquidez en los bancos del primer mundo. El negocio del banco no es guardar dinero, es captar y colocar ese dinero. Como ya se habían saturado los mercados del primer mundo, vieron con buenos ojos al tercer mundo, básicamente América Latina, y bajo la premisa de que los estados no podían quebrar y siempre iban a honrar la deuda. Entonces, tan solo el exceso de liquidez en el primer mundo se elevó a teoría, la teoría del endeudamiento agresivo. Fíjense que el caso es muy similar a lo que ha pasado, por ejemplo, con la crisis de las tasas subprime en Estados Unidos y con el boom inmobiliario en España, donde por el exceso de liquidez se prestaba para cualquier cosa, entre ellos para comprar bienes inmuebles. Ese exceso de liquidez creó una burbuja inmobiliaria, los mismos bancos tasaban a esos inmuebles a precios exorbitantes y si el inmueble costaba 200.000 euros, prestaban incluso 250.000 para los muebles, para el coche, para el televisor, etc. Este endeudamiento agresivo, entre comillas, en América Latina y particularmente en Ecuador, continuó hasta 1982, donde estalla lo que se conoce la crisis de la deuda, cuando en agosto de 1982, por diferentes fallas en el manejo de las economías latinoamericanas, básicamente, invertir probablemente en proyectos rentables, pero que no generaban dólares para servir la deuda. Esto formó un cuello de botella en los sectores externos latinoamericanos, hasta que en agosto de 1982, agravado por otros problemas, ¿no?, como el incremento de las tasas de interés internacionales por las políticas restrictivas del gobierno de Reagan, llegado al poder en 1981 en Estados Unidos, y esto hace que en agosto de 1982 México diga, no puedo seguir sirviendo la deuda. Y como lo que guía a estos capitales internacionales no es la lógica de desarrollo, no es que un país esté en problemas, y ahí viene el caso de Grecia por si acaso, no es que un país esté en problemas y le presto más barato para ayudarla a salir del problema, sino que como está en problemas es más riesgoso y hay que cobrarle más caro, y agudizan la crisis. No solo que subieron las tasas de interés drásticamente por mayor riesgo en los países latinoamericanos, sino que se cortaron los flujos de financiamiento y se empezó a exigir mayor pago de deuda, y desde esa época los flujos latinoamericanos de financiamiento fueron negativos, era mucho más lo que pagábamos que lo que recibíamos. En el caso ecuatoriano se dieron situaciones extremas también. Por ejemplo, en 1983 había un gran endeudamiento privado con respecto al exterior y no podía pagar el sector privado su deuda, y el Estado acogió esas deudas para que los endeudados le paguen al Estado en sucres, mientras que el Estado se comprometía a pagar en dólares a los bancos internacionales. Esto es lo que se llamó la sucretización de la deuda,
porque la moneda en ese entonces en Ecuador era el sucre, y significó una transferencia de más de $1.000 millones a los deudores privados. El Estado licuó la deuda externa del sector privado al nominarle en sucres y asumir la totalidad de su pago en dólares. Y de ahí sigue esta crisis de la deuda, y básicamente pues lo que se busca es generar excedente. La política económica de ese entonces en Ecuador y América Latina está orientada a buscar excedentes para pagar la deuda, grandes macro devaluaciones para poder generar exportaciones, programas de ajuste estructural, la misma receta que le está aplicando el Fondo Monetario a Europa en estos momentos, no para servir más a la población, no para tratar de sacar al país lo más rápidamente posible de la crisis, sino sencillamente buscando excedentes para honrar la deuda. Se crea el plan Baker para consolidar las deudas con la banca comercial. Luego ese plan Baker, esa deuda consolidada se la convierte en bonos, los famosos bonos Brady, para que se negocien libremente en los mercados y ya no exista identificado un acreedor, sino que el acreedor está disperso, ¿verdad? Los tenedores de bonos, con lo cual era mucho más difícil renegociar la deuda. Y por supuesto, lo que le insisto, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, con la realidad actual al menos. Las ayudas del Fondo Monetario, más esos programas de ajuste estructural que hacían que ese dinero no sirva para el bienestar de nuestros ciudadanos, para reactivar la economía, sino tan solo para pagar la deuda, era una forma también de garantizar el pago de la deuda comercial privada. Al final del día recibíamos ayuda, entre comillas, del Fondo Monetario. Con los programas de ajuste nada quedaba en el país y todo iba para pagar la deuda comercial. Y se licuó también esa deuda con la banca comercial, y al final del día quedamos endeudados es con la burocracia internacional, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID. Bueno, la década de los 80 se puede definir en Ecuador y en América Latina como una década de manejo de la crisis, sin un paradigma económico establecido, como fue el paradigma industrializador de la posguerra, hasta que llegamos a finales de los 80, inicio de los 90, y se generó un consenso, el llamado consenso de Washington, el neoliberalismo, otro insulto a la inteligencia y hasta la dignidad latinoamericana, porque fueron las políticas que se aplicaron en los años subsiguientes en base a un consenso en el que nunca participamos los latinoamericanos. Fue un consenso, entre comillas, tan solo entre la burocracia internacional con sede en Washington, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y como frecuentemente sucede en América Latina, o sucedía, estamos superando estas aciagas y desgraciadas épocas, ante la desesperación de no saber cómo responder a la crisis, íbamos de un extremo a otro. Después de la posguerra, en América Latina se desarrolló toda la teoría estructuralista, sustitución, industrialización sustitutiva de importaciones, importancia de la planificación, cuidarse de los mercados, el mercado internacional, un importante rol para el Estado, leyes de fomento industrial. Todo eso fue desmontado y nos fuimos al otro extremo. La causa de la crisis eran los modelos industrializadores, que habían desconfiado de los mercados y en consecuencia habían creado desequilibrios que llevaron a la crisis de la deuda, y había que irse al otro extremo. Esto es un error grave, ¿no? La lógica contrafactual. Creer que si lo blanco es malo, lo negro es bueno. No, puede ser que lo gris sea bueno, y lo gris es con puntitos rojos y amarillos, ¿verdad? Entonces nos fuimos al otro extremo, y era desmontar el Estado, desmontar cualquier planificación, confiar absolutamente en los mercados nacionales e internacionales. Y aquí pues se verificó, como siempre, la influencia y dependencia abusiva de los organismos internacionales, que fueron los grandes promotores del llamado consenso de Washington. Y todos sus estudios, ¿no?, para demostrar el éxito de las políticas no eran otra cosa que campañas multimillonarias de marketing ideológico, porque el consenso de Washington, el neoliberalismo, no es técnica, es ideología. Que nos hayan querido hacer pasar como técnica es otra cosa, pero el asumir que los mercados pueden resolver todos los problemas más cercanos a la religión que a la ciencia.
y condicionaban los créditos en base a esas reformas estructurales neoliberales, en base a la aprobación de leyes que buscaban la precarización laboral, ¿no? La doctrina neoliberal, bajar salarios reales para generar más empleo. En Ecuador hemos subido como nunca antes en la historia los salarios reales y tenemos la más baja tasa de desempleo de América Latina. ¿Cuánto tienen aquí en Italia? 12%, ¿verdad? Nosotros tenemos menos del 5%. Subiendo, nos impusieron las novelerías de siempre y verán que al final del día todo es en función del capital. Por ejemplo, los bancos centrales eran dependientes de los gobiernos, como debe ser, tener legitimidad democrática, depender de los gobiernos legítimamente electos. Pero en base a estudios que ni un muchacho de primer año de economía hace tan mal, se demostró, entre comillas, que mientras más autónomo es el Banco Central, más crecimiento hay, menos inflación, y como siempre el Banco Mundial agencioso ante cualquier novelería que favorezca al capital, hizo seminarios en toda América Latina y en 6 meses teníamos todos los bancos centrales de la región autónomos, lo cual es un disparate total. No resiste ningún análisis ni teórico, ni empírico, ni histórico. Y con todo respeto, pues es uno de los problemas graves que tiene Europa. Banco Central autónomo, no dependiente de los pueblos europeos. ¿Por qué no resiste ningún análisis? ¿Por qué tiene que ser el Banco Central autónomo? Es que la política monetaria es técnica. Si aquí hay estudiantes de economía, queridos jóvenes, eso es un absurdo. Atenta contra la propia definición de política, que significa juicios de valor, tomar opciones, responder a paradigmas, etc. Una vez que se toman esas decisiones políticas, ahí viene la técnica. Pero presente es política, pero asumiendo que la política monetaria es técnica y por eso tiene que estar en manos de tecnócratas que no responden a sus pueblos, sí a las burocracias internacionales. Con ese criterio la política fiscal también es técnica. Entonces hagamos los ministerios de finanzas autónomos. Con ese criterio, la política comercial también es técnica. Hagamos a los ministerios de comercio autónomos. Como ustedes ven, no resiste aquello el menor análisis. Son de las tantas trampas que se tenían y se tienen aún para, independientemente de qué gobierno llegue a administrar el Estado, continúe con lo mismo de siempre, porque tenemos, para empezar, bancos centrales autónomos. Esto ha sido nefasto en Ecuador. Por si acaso, en la Constitución del 2008, el Banco Central no es más autónomo y nos va mejor que nunca. Pero como veremos, el Banco Central fue uno de los principales partícipes y causantes de la crisis terrible de 1999. Ustedes verán, habrán notado en los últimos años, mucha migración ecuatoriana a Italia. Ecuador no era un país de gran emigración. Eso se produce a partir de 1999, la peor crisis de la historia del país, producida por el fundamentalismo neoliberal y, entre otros, por la autonomía del Banco Central del Ecuador. Esa burocracia internacional nos empieza a imponer la privatización de empresas, que gracias a Dios en Ecuador no aumentó mucho, no avanzó mucho en servicios públicos, pero por ejemplo países como Argentina vendieron hasta la camisa y también lo llevó a un colapso a inicio del presente siglo. Impuso la desregulación financiera bajo el axioma, el dogma de fe, que los mercados solitos se regulan. Cuando le digan eso también jóvenes, ya empiecen a dudar, ¿no? No existe la autorregulación, no existe la mano invisible. Como dice Joseph Stiglitz, existen manos bastante visibles, ¿no? Y se requiere de la mano de la acción colectiva a través del Estado para controlar manos invisibles que defienden intereses muy particulares. Y esa desregulación financiera fue la causa fundamental y remota para la crisis de 1999, porque se autorregularon también los bancos, que se prestaron a ellos mismos, que no tenían provisiones,